Estás en el canal Éxodo Final. Sé bienvenido a escuchar lo que Dios dice a su pueblo elegido y santo. Cuando hablamos, lo hacemos con la única finalidad de comunicarnos con otras personas. Comunicándonos expresamos ante los demás nuestros pensamientos. Les damos a conocer nuestras ideas, que pueden o no concordar con las de ellos. Esto es así por la amplísima variedad de pensamientos que existe entre la gente y cada individuo está convencido de estar en lo correcto y supone tener la razón en lo que piensa. Cada uno busca juntarse y asociarse con los que tienen pensamientos afines a los suyos. Entre ellos existe un sentido común que conviene a todo el grupo. Estos grupos son formados a partir de dos personas en adelante. Estas asociaciones son completamente endebles. Sus bases no tienen suficiente fuerza para resistir la inestabilidad emocional de sus miembros, que es continuamente sacudida con mucha violencia por otras maneras de pensar rechazadas con anterioridad, pero que se mantuvieron en su mente, por si quizá en algún momento oportuno pudieran ser convenientes. Debido a su naturaleza humana, la gente está insatisfecha con lo que ya tiene, con lo que ya ha conseguido y logrado, con lo que ya es, porque siempre habrá voces silenciosas diciéndoles muy en su interior que si ya han llegado hasta donde se encuentran, es su deber dar un paso más, pues en eso consiste el progreso. Cuando se recurre a la comunicación, se hace para dar a conocer las intenciones que se tienen. Con ella se insinúa, se advierte, de forma franca o con disimulo, lo que se desea o se pretende hacer. Si quien o quienes reciben el mensaje está o están al mismo nivel con él o los que lo dieron, pueden proponer un convenio para que lo que estos pretenden se lleve a cabo de manera que beneficie a ambos o cuando menos no resultar perjudicados. Es así como funciona la comunicación entre la gente. Quien no está en condición de oponerse a las intenciones o deseos de quien ya se los hizo saber, no tiene más que sujetarse, obedecer y soportar. No siempre lo que se comunica y se impone es para mal, pero sí casi siempre cualquier cosa que se solicita con toda la posible buena intención que pueda haber en la mentalidad humana, es vista por esa misma mentalidad humana en quienes la reciben como una tiránica imposición. Ningún ser humano en pleno uso de su corrompida humanidad está dispuesto a seguir instrucciones ni órdenes si no es por fuerza o bajo amenaza. El caso del conocimiento de la Biblia es completamente diferente. La Biblia fue escrita por inspiración directa de Dios. Hombres elegidos por Dios para ser sus profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Santo Espíritu de Dios. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Es por eso que ella misma dice que toda escritura inspirada por Dios enseña, reprende, corrige e instruye en la justicia de Dios, en lo que Él exige que sea hecho en su reino por sus hijos, que están capacitados para llevar a cabo todo tipo de buenas obras. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Hombres elegidos por Dios expresaron en las Santas Escrituras, la Biblia, lo que Dios dispuso que fuera hecho única y exclusivamente por su pueblo por todas las generaciones. Salmos 119, 1 al 4. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de varias maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos días finales, nos habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su Espíritu para que esté siempre con nosotros, protegiéndonos y enseñándonos todas las cosas. Juan 14, 26. La gente que ya ha sido redimida por Dios y llevada al reino de luz de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tiene la certeza de que todo lo que de Dios sabe le fue revelado por Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Tiene la plena convicción de que lo aprendido en sus respectivas religiones cristianas, aun cuando quienes se lo enseñaban sinceramente hubieran estado convencidos de estarles enseñando la verdad de Dios, tristemente no era así.
por lo que dejaron de sentirse sabios según los criterios del mundo, con toda su sabiduría y todos sus falsos conocimientos, y han llegado así a ser verdaderamente sabios con la sabiduría que de Dios proviene. Naturalmente, nuestra sabiduría y conducta diferentes a las normalizadas en el mundo nos hacen plenamente reconocibles y muy visibles en Él. La Biblia fue escrita para ser entendida por una muy grande multitud de personas elegidas por Dios, guiadas por su Santo Espíritu. Ninguno de ellos, de nosotros, necesita que nadie le enseñe, y aunque pareciera ser muy fácil de ser entendida de esta manera, según se puede ver, no lo es, porque hasta los elegidos batallamos mucho para comprender lo que Dios dice antes de que Él haya decidido revelárnoslo. Sin embargo, todos sus elegidos, en el momento preciso, llegamos a entenderlo con total claridad, aún en contra de todas las artimañas que Satanás utiliza para evitarlo. Cuando aún estábamos en la ignorancia, éramos presa fácil de quienes emplean artimañas engañosas según sus propios caminos equivocados, y nos dejábamos arrastrar por vientos de cualquier doctrina. Efesios 4:14. En esas circunstancias escuchamos y aprendimos muchos puntos de vista y humanas interpretaciones de la verdad de Dios, todos falsos, por supuesto, y aún así las aceptábamos como verdaderas. Y pero muy ingenuamente, llegamos a creer que él o los pretendidos líderes espirituales eran realmente amigos nuestros, personas que verdaderamente servían a Dios y nos compartían la verdad. Pero cuando Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, 2 Corintios 4:6, tanto los supuestos guías como todo el grupo de amigables hermanos se nos volvieron fieros y hostiles adversarios. Estos quizás sinceros hermanos nos reprendían severamente, porque según ellos nos atrevíamos a cuestionar al o los líderes que se dicen ser ungidos de Dios, importándoles nada tener la verdad ante sus ojos, expresada por la verdad misma. Simplemente se niegan a verla. Juan 5:44. Nosotros alcanzamos el perdón de Dios porque cuando cometíamos todos esos errores, aún no conocíamos la verdad. Estábamos en condición igual a la que muchos aún padecen, condición por la cual ahora estamos animándolos a escudriñar las Santas Escrituras para que conozcan la verdad de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y sean también liberados por Él de la esclavitud del pecado. Juan 8:31-34. Para que conociendo a Dios y a su Hijo Jesucristo, tengan vida eterna. Juan 17:3. Siendo así marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. A nosotros, nuestros hijos y a todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Hechos 2:39. Juan 14:17 y 18. Y ser instruidos en la verdad directamente sin intermediarios por Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu. Juan 14:26 y 16:13 y 1 de Juan 2:26 y 27. Todos nosotros fuimos enviados por Dios mismo a dar a conocer su mensaje para abrir los ojos a nuestros hermanos y salgan de las tinieblas librándose del poder de Satanás, confiando en que al ser hijos de Dios, las palabras de Dios escucharán. Porque estamos plenamente convencidos de que toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en la justicia, en lo que Dios exige a sus hijos hacer, a fin de que estén plenamente capacitados para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17, que Dios dispuso de antemano para que los pongamos en práctica. Efesios 2:10. Es a través de las Santas Escrituras que Dios se comunica con su pueblo elegido, recordándole sus leyes y su nuevo pacto, y asegurándole que Él está siempre con ellos. A los pactos que Dios hace con su pueblo, ninguno de su pueblo puede agregar ni quitar palabra alguna. Nuestro deber es obedecer confiando plenamente en Él. Él nos ordena comunicar, dar a conocer su mensaje en el mundo para que sus hijos, que aún se conducen conforme a las normas del mundo, conozcan la verdad.
Él nos envió a comunicar su palabra, no a debatir. Por eso Él dice, el que tenga oídos, oiga. La sana exhortación es simple. Los hijos de Dios que aún están sirviendo a los intereses del mundo deben saber que el reino de Dios está cerca y que deben arrepentirse y creer en el Evangelio de Salvación. Deben conocer verdaderamente a Dios y creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para ser libres y tener vida eterna. Entre las obras que debemos llevar a cabo con absoluta determinación está el no tener nada que ver en los asuntos infructuosos y malvados propios de la oscuridad del mundo, gobernado por el diablo, sino más bien denunciarlas y exhibirlas, sacándolas a la luz. Debemos también tener extremo cuidado con nuestra manera de vivir. No es propio de nosotros vivir como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, dejando a un lado la insensatez para poder así entender cuál es la voluntad de Dios, amándonos unos a otros y alabando a Dios siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo revela su verdad, como ya se ha dicho, únicamente para que sea entendida por sus elegidos, para formar su glorioso pueblo, su nación santa, y una vez habiéndola entendido, vestidos con la inexpugnable armadura que Él nos dio, nos lancemos sin ningún asomo de temor a la batalla permanente en contra de las fortalezas donde se resguardan y refugian todos los argumentos que con insensata altivez se levantan contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10, 4 y 5. Como también ya se ha dicho en videos anteriores, ahora nosotros los descendientes de Israel estamos en un nuevo pacto muchísimo mejor que en el que estaban nuestros ancestros. En aquel antiguo pacto, la ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra y eran vida para quienes las obedecían. Jeremías 20:11. Pero estando como estaban, sometidos a la naturaleza humana, dominada por el pecado, aquellos antepasados nuestros no pudieron cumplir la ley de Dios. Romanos 8:3. Nosotros ahora estamos capacitados por Dios mismo para ser servidores de un nuevo pacto, no el pacto escrito, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Hace todavía no mucho tiempo, aún estábamos tan entorpecidos por las malvadas enseñanzas religiosas que al igual que muchos pensábamos que ahora ya no es necesario cumplir con la ley de Dios, porque ya no estábamos bajo su yugo, sino bajo la gracia de Dios. Éramos tan torpes todavía que no distinguíamos entre la ley y el pacto. Muchas veces fueron las que leímos en las Santas Escrituras que Dios decía a los antiguos israelitas: vienen días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto escrito, como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, y que ellos rompieron. En el pacto que haré en aquel tiempo con el pueblo de Israel, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya nadie tendrá que enseñar a su hermano ni le dirá conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Jeremías 31, 31 al 34. Lo mismo vemos en la carta a los Hebreos 8, 8 y 9 y 10, 16. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos tomando la copa y ofreciéndoselas después de dar gracias: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mateo 26, 27, 28, Marcos 14, 24 y Lucas 22, 20. La Biblia dice que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo de la única manera correcta, los que le son fieles y obedientes en todo lo que Él ordena. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Seguramente aún hay muchos tratando de ser justificados por cumplir la ley. Esto es imposible. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, dice: quien practique estas cosas vivirá por ellas.
Ahora nosotros, los hijos de Dios, cumplimos la ley de Dios mediante el Santo Espíritu de Dios que Dios hizo morar en cada uno de nosotros y que nos ayuda en todo, hasta en nuestras oraciones, porque por nosotros mismos ni siquiera pedir sabemos. Romanos 8, 26 y 27. Por lo tanto, ahora ya no podemos vivir conforme a los deseos pecaminosos que antes nos dominaban y que nos mantenían muertos. Ahora por medio del Santo Espíritu hacemos morir esos deseos y nosotros vivimos. Romanos 8, 12 y 13. Entiendan que lo que Dios cambió para nosotros fue el antiguo pacto escrito que nuestros antepasados debían cumplir por sus propias fuerzas, por lo cual fracasaron completamente. En el nuevo pacto de la gracia, con el poder que nos da el Espíritu, podemos cumplir la ley de Dios, no para alcanzar la salvación, sino porque ya somos salvos, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mientras exista el cielo y la tierra, la ley permanecerá intacta. Mateo 5, 17 al 20. Santiago nos dice que quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, será feliz en lo que hace. Recibirá bendición al practicarla, conservándose limpio y sin mancharse con la corrupción del mundo. Santiago 1, 25 al 27. Es por eso que los hijos de Dios tenemos la autoridad de reprender duramente y con severidad a nuestros hermanos que están siguiendo doctrinas falsas, para que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas ni cuentos inventados por los judíos, ni de lo que ordenan con exigencia esos que rechazan la verdad de Dios. Tito 1, 13 y 14. Dios anima a su pueblo a que tenga mucho valor y firmeza para obedecer toda su ley, sin apartarse de ella para nada, pues sólo así podremos tener éxito donde quiera que vayamos. Nos exhorta a meditar en su ley de día y de noche. Josué 1, 7, 9, Deuteronomio 17, 19, Salmos 1, 1 al 3, Salmo 119, 1 al 4. Dios nos ha concedido el privilegio de anunciar su nombre para que en todo el mundo sus hijos elegidos despierten de entre los muertos, crean en Él y escapen de la corrupción del mundo, de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. No buscamos la aprobación humana, sino la de Dios. Por lo tanto, quienes rechacen la exhortación a conocer la verdad de Dios, no rechaza a un hombre, sino a Dios. Esperamos sinceramente que no seas de los que nacieron para perderse. Juan 17 a 12. Que no seas vasija hecha para usos ordinarios destinada a la destrucción. Romanos 9, 21 y 22. De quienes solamente podemos compadecernos por el horrible fin que les espera y de los cuales debemos tener mucho cuidado, aborreciendo su mala conducta. Judas 23. Debido a que eso solo Dios lo sabe, seguimos invitándote a que te unas a este éxodo final profetizado por Dios desde antes de esparcir a nuestros rebeldes antepasados por sobre toda la faz de la tierra, con la esperanza de que Dios te conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que te despiertes y escapes de la trampa diabólica en que te encuentras siendo esclavo del pecado, del diablo mismo. Por eso, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hacían nuestros antepasados. Renuncia a la amistad del mundo y sométete bajo la poderosa mano de Dios para que el diablo huya y se aleje de ti. Empieza a escuchar lo que Dios dice y a desechar lo que el mundo propone. Comparte, enseña la verdad de Dios. Si has comprendido que lo que en este canal se te está diciendo está acorde a la palabra de Dios, comparte este y todos nuestros videos para que más hijos de Dios salgan ya de la gran Babilonia, para que ya no sigan siendo cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas. Pon un pulgar hacia arriba y activa la campanita de las notificaciones para más videos. Nunca esperes conocer la verdad a través de enseñanzas humanas, porque jamás lo conseguirás. La naturaleza humana no está capacitada para escuchar lo que Dios dice. La naturaleza humana, inclinada siempre hacia el mal,
por ser propia de Satanás, no puede escuchar la voz de Dios. Escudriña las Escrituras con corazón limpio y sincero. En ellas hallarás la verdad, la conocerás y ella te hará libre. Dios te bendiga.